La una historia mujer de dice lo terror de mismo, hoy es se que llama Escuche el lo lamento aterrador de entrenaron y una cuando mujer escuché en los mi perros casa, más historia rápido, es contada una por mujer que se @Elianis lamento. Herrera de Yo creo que Venezuela en ninguna mi madre programa llora Encuentros de esa manera. Yo Paranormales. dije, esto no es normal. Y yo del pánico, porque toda la casa estaba oscura, yo lo que hice fue, claro, lo hice mal, ahora yo lo reconozco, yo llamé fue a mi primito, del desespero que yo tenía, yo empecé a llamarlo a él, yo le decía, párate, 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 y él así como dormido, y yo le dije, prende la luz, a mí me entró fue porque quería luz, quería ver luz, y yo prende la luz, prende la luz. Sí. Cuando él prende la luz, claro, yo me logro tranquilizar, me calmo, me quedo como más tranquila y me vuelvo a dormir. Al día siguiente, yo le pregunto a ellos, yo le digo, ¿ustedes escucharon a una mujer llorando? Y todos los niños, todos mis familiares, no, nosotros no escuchamos nada. Y yo le dije, no, pero fue como a las 3 de la mañana. Me dice, no, nosotros no escuchamos nada. De hecho, un familiar mío estaba despierto, solo pregúntale a él para ver si él escuchó. Yo le dije, oye, ¿tú escuchaste a una mujer llorando? Él me dice, no, yo escuché a los perros, pero no a la mujer. Y ahí empecé yo a volverme loca. Yo dije, pero ven acá, o sea, ¿cómo es posible que estando en Venezuela viendo tanta leyenda, a mí me va a venir a pasar esta vaina en Colombia? Eso no es normal. Entonces ahí es donde se acerca un familiar mío y me dice, es que tú no sabes la historia de la casa. Y yo, ¿cómo así que la historia de la casa? ¿Qué pasa en la casa? ¿Tú no te acuerdas que un día tu tía fue a hablar con tu mamá? Y yo le dije, sí, pero yo era una niña, yo tenía como unos 8 años, 7 años, yo no me acuerdo de eso. Recuerdo que ella fue, pero no sabía exactamente la historia de la casa. Resulta que la muchacha empieza a contarme que a mi tía en la casa, ella estaba un día cocinando porque pues mi tío trabajaba en una finca y se tenía que ir de madrugada y ella le estaba preparando la comida y levanta a la muchacha y le dice, necesito que me acompañe porque alguien me está llamando y no sé quién es. Ella se levantó con todo el sueño del mundo contándome ella su historia. Y yo le digo, ajá, pero ven acá, ¿cómo así? Ella me dice, yo me quedé con ella y de repente las ventanas y las puertas de la casa empezaron a sonar como que si alguien que estuviera afuera se quisiera entrar adentro de la casa, pero era todo, eran 4 ventanas y una puerta y era como que si las quisieran tumbar. Ellas en el Ujú. susto, Y ella una dice puerta, que y era como que si les quisieran. la señora, ellas empiezan a rezar el Padre Nuestro. Entonces ella dice que cuando rezaban el Padre Nuestro, que llegaba a la hora y a la hora de nuestra muerte, creo que es amén, se calmaba y de repente empezó la señora, ellas empiezan a rezar el Padre Nuestro. Entonces ella dice que cuando rezaban el Padre Nuestro, que llegaba a la hora y a la hora de nuestra muerte, creo que es amén, se calmaba y de repente empezaba otra vez como a quererse entrar. Eso fue en la madrugada. Cuando mi tío se fue, ya cuando se hicieron las 6 de la mañana, se calmó. Entonces ellas dicen que abrieron la puerta de la casa y se fueron a preguntar a los vecinos si ellos habían visto algo. Al frente de la casa vivía un carpintero y el carpintero le dice a mi tía, no, yo no vi nada raro. Lo único que me pareció extraño fue que al frente de la puerta de su casa había un perro con un pote, tenía la cabeza dentro del pote y estaba parado mirando al frente de su puerta. Claro, cuando mi tía escucha esto, ella entra en pánico, que fue lo que le fue a contar a mi mamá, porque ese mismo perro lo había visto ella en la finca que ellos cuidaban, pero la distancia de esa finca a la casa donde ellos vivían era como 5 horas y todo el trayecto que ella hizo, ella dijo, imposible que ese perro me haya seguido desde allá de la finca, del tanque donde yo lo vi, hasta mi casa. Ella entra en desesperación y empieza a averiguar qué era el perro. Empieza a averiguar, resulta que como ella aún no era católica ni creía en nada, ella se fue para donde ella dijo un adivino, un brujo, no sé cómo fue. Total, fue que cuando la señora pisó la casa del brujo, el brujo lo primero que le dijo, mire señora, yo le voy a decir a usted algo, lo que está detrás de usted es el mismo diablo y viene por la casa. Ella le dice, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Tiene que ir a la iglesia. Cuando ella va a la iglesia, el cura que estaba como que se fue a ungir en la casa, le dice que en esa casa hacían rituales de magia negra y que todos los rituales que ellos hacían lo enterraban en el patio de la casa. Y a raíz de esos rituales, las personas que vivían en esa casa se habían matado a machetazo dentro de la casa. Después de eso, ella todas las Semana Santa tiene que poner una cruz de palma en todas las puertas y sigue viviendo en la casa. Yo a raíz de eso dije, yo para allá no me meto más. Y no me fue a quedar más nunca después que yo escuché a esa mujer. Eso fue horrible. Bastante aterradora e interesante la historia que nos acabas de platicar. Horrible. Y han sido muchísimas anécdotas. A mí me ha pasado porque yo desde los 9 años nunca me ha gustado como meterme más en ese camino
pero digamos que desde los 9 años me pasaba y como mi mamá era muy escéptica porque ella era cristiana, ella no me creía. Cuando tenía 9 años empecé a ver sombras. Entonces yo me asustaba mucho porque yo decía, ¿qué es esto? O sea, porque yo veo esto si yo soy una niña, yo no sabía en ese momento qué era, pero me causaba mucho pánico. La primera vez que vi en mi casa fue a un niño y yo decía, el niño se asomaba y cuando yo iba a verlo, desaparecía, como que se escondía. Y claro, yo estaba haciendo tarea para la escuela y del pánico yo cerré computadora, cerré todo y me fui corriendo. Cuando yo le contaba las cosas a mi mamá, que mi mamá no creía, parecía que las cosas pasaban para que yo le demostrara a ella que lo que yo veía era verdad. Segundo, a mí me gusta mucho dibujar, yo me tatué, yo estoy tatuada, tengo mis dibujos en las paredes y todo. Ujú. Mi mamá le dio cáncer y ella me había regalado un collar de búho. Y el búho, ella cuando se vino a operar, ella me lo botó. Y yo, me botaste el collar. Hice un dibujo de un búho, duré 2 semanas dibujándolo en lápiz en la pared. En ese entonces estaban de moda los Blackberry, eso era para la época del 2000, creo. Yo tenía mi Blackberry y estaba haciendo el dibujo y apagó todas las luces, todo. Y cuando me voy a salir del cuarto, una luz blanca, yo decía, pero ¿dónde está esta luz? ¿Y por qué se está moviendo si la ventana de mi cuarto está cerrada? No hay aire para que esa luz se mueva. Salió de mi dibujo, se me montó en la cama, volvió a aparecer y algo dentro de mí me dijo, grábalo. Y yo lo grabé cuando tenía yo como unos 10 años, 11 años. Yo me quedé aterrada porque tenía miedo, yo no sabía qué era. Cuando grabo el video, yo le digo a mi mamá, mira que tú no me crees que yo veo, mira esto. Cuando mi mamá ve el video, casi se cae. Yo dije, Dios mío, ahí fue donde ella me dijo, hija, tú tienes un don. Pero yo nunca me he puesto como a averiguar, como a saber qué es lo que yo tengo, qué es lo que... Y ahora me estoy dando cuenta a raíz de los años, yo tengo 28 años, que mi hija parece que tiene lo mismo. Después de esa experiencia, mi mamá me creyó, mi papá también me creía porque él decía que yo cuando era niña me levantaba, decía el nombre de una persona y volví y me acostaba. Y a los días se moría la persona. Yo la realidad no me acuerdo porque era una niña, pero él dice que yo era así. Con el tiempo ya se me fue quitando, pero ha llegado un punto ya en la adultez que yo me acuesto, no me da todo el tiempo porque no es que todo el tiempo yo lo veo o lo siento, no. Es como que son cosas fuertes que llega un punto en que yo me acuesto y me paro. Entonces, como ya yo tengo mi pareja, mi esposo, yo me paro y le digo, ¿qué hora es? Y él empieza 2:40, 2:50, 2:55. Cuando llega a las 3 en punto, yo me dejo de despertar en la madrugada. Ya me ha pasado 2 veces. Yo llamo a mi papá, papá, me está pasando esto y esto y esto, no entiendo qué es lo que me está pasando. Él me dice, hija, eso es que se va a morir alguien, pero no sabes quién es. Y preciso, primero se mueren familiares cercanos. La persona te está avisando que se va a morir, pero no sabes quién es. Primero fue mi tía y después fue una persona que yo quise mucho, que la quise como mi mamá y murió de manera repentina. Cuando ella muere, yo me voy a su casa, al velorio, le hicieron todo el chequeo, todo lo demás. La hija de la señora quería que yo durmiera en su cuarto. Yo le decía, yo no quiero dormir ahí, a mí no me gusta dormir ahí. He perdido muchas amistades por esto, pero yo soy una persona que cuando siento las cosas, yo como que lo suelto. Y a veces como que a las personas le incomodo, le da miedo y me dejan de hablar. Pero no es que me llega todo el tiempo, es como una sensación fuerte que yo no puedo evitar y lo tengo que decir. Hay veces que yo lo ignoro, pero hay otras veces que no puedo y lo digo. Esa vez yo me quedé en esa habitación porque en mi casa yo había visto un muchacho que no era de esa familia. Entonces, como yo lo vi que él pasó, yo le dije a la muchacha, o sea, yo estaba cocinando y vi que él pasó. Y yo dentro, o sea, yo grité, yo dije, tú no eres parte de esta familia, ¿quién eres tú? Yo llamo a todo el mundo. Sí, Elanis. Creo que se cortó tu transmisión. Que siga hablando porque me dejó toda Nos dejó en dudas. la duda.